Los pastores presiden en la enseñanza. Puede haber hermanos que ayuden en ocasiones, pero los pastores presiden en ella. Leímos en algunos textos que las finanzas fueron dirigidas a la iglesia y los pastores dirigían. Pedro hace lo mismo en 2 Corintios. Las finanzas de la iglesia son manejadas por la pluralidad de ancianos, aunque son los diáconos que la administran. Este es un tema muy delicado, que trae muchos problemas, pero aunque los pastores dirigen las finanzas, o sea, apuntan hacia dónde deben ir, no obstante, debe haber una transparencia de los pastores para con la iglesia, de tal manera que vean continuamente el uso de las finanzas que les pertenecen a la iglesia, dónde están siendo dirigidas. Y es lo que hacemos aquí regularmente cada 3 meses, exponer lo que nuestros hermanos, nuestros 2 hermanos que administran las finanzas de nuestra iglesia, recuentan de todo lo que llega a entrar y todas las salidas que llega a haber, de manera que la iglesia pueda tener la confianza que estamos usando las finanzas para la gloria de Dios. Algo importante es decir en cuanto al diaconado. Este es otro oficio. Y vamos a ver más adelante en qué trata este oficio. Pero debemos entender brevemente que la forma en la que ellos gobiernan es por medio de apoyar el pastorado. No es 2 gobiernos en la iglesia. No es el pastorado, los pastores versus los diáconos. Y hay iglesias que hasta tienen juntas diaconales donde quitan o ponen pastores. Sin embargo, estos por la llenura del Espíritu, de la cual Hechos 6 nos hablan que goza, y por la confianza que tienen de la iglesia, los pastores, los diáconos para los pastores son fuertes consejeros que los ayudan a tomar las mejores decisiones para el cuerpo local de Cristo. Hermanos, espero que hayamos visto cómo armonizan perfectamente que la autoridad reside en la iglesia y es el pastorado que tiene el gobierno sobre la iglesia. Hay un muy buen libro que acabo de conocer de un erudito en la historia reformada bautista, James Renihan. Es muy largo el libro, pero he tomado 2 o 3 documentos históricos que hablan sobre esta perfecta armonía. Benjamin Keach dice: no que todo el gobierno de la iglesia es dado a él. ¿A quién él? El pastor. No que todo el gobierno de la iglesia es dado a él. Él no debe dirigir sin los hermanos. ¿Ven? Él no debe dirigir sin los hermanos. Perfecta armonía. ¿Quién tiene la autoridad? Es la iglesia. Vean su otro comentario de Benjamin Keach. ¿Quién? El anciano. Está investido con autoridad y poder como un gobernante principal en la iglesia. Nehemiah Cox. Estas 2 armonías, autoridad en la iglesia, gobierno pastoral. Es su deber tener cuidado del debido ejercicio de la disciplina de la iglesia. Es el deber del pastor tener el debido cuidado del ejercicio de la disciplina de la iglesia. Y su derecho el ordenar todas las cosas que pertenecen al gobierno de esta. Él es el supervisor de la casa de Dios. Está citando lo que dice Tito 1:7. Y la regla aquí no es en una manera despótica o tomando señorío, sino según por el testamento de Cristo, hablando del Nuevo Testamento. Y cita a Nehemiah Cox en otra ocasión: todos los hermanos tienen que ver en el manejo de los asuntos de la iglesia, en la admisión y expulsión de los miembros. Sin embargo, esto no niega un gobierno principal del pastorado. Hermanos, las citas podrían extenderse. Hay bastante información sobre la interpretación histórica de nuestra confesión. Sin embargo, creo que ha sido suficientemente establecido estos 2 principios. Repito, y sé que quizá ha sido hasta enfadoso, pero es necesario por causa de claridad.
La autoridad reside en la iglesia, aunque los pastores ejercen el gobierno particular. Esta sumisión de los miembros de la iglesia no debe ser ciega, sino basada en la palabra. La autoridad de ellos no es legislar. Recuerdan que la autoridad de la iglesia en su democracia, lo que llamamos democracia con grandes reservas, no es poner nuevas leyes o poner pastores o diáconos según les agrada más, sino siempre sometiéndose a la palabra. Igualmente, el liderazgo de los pastores siempre estará guiado y sometido a las Escrituras. Así que solo si los ancianos están recomendando algo que es contrario a las Escrituras o que transgrede los límites de su autoridad humana, los miembros deben sentir libertad de oponerse de tal recomendación. Así que si el pastor pide a un miembro de la iglesia que esté todos los días de la semana a las 8 de la mañana en la iglesia para barrer, trapear, orar y ayunar, y que si no cumple será expulsado, el pastor está ordenando algo que no está en la ley de Dios. Por lo tanto, el miembro debe sentir libertad para no cumplirlo. Pero si el pastor está amonestando al hermano por su continua inasistencia a las reuniones de la iglesia, no está excediendo su autoridad, solo está aplicando el texto de Hebreos 10, que no debemos dejar de congregarnos. Pero si el pastor le pide a un miembro que le ayude durante la semana y el miembro por diferentes causas se rehúsa, y el pastor por lo tanto implementa una disciplina porque no le fue a ayudar a tal o tal cosa, él tiene la libertad de no someterse. Pero si el pastor anima al congregante a no dejar de leer su Biblia y orar, no está excediendo los límites. Si el pastor se está oponiendo a una unión conyugal debido a que una de las dos personas es inconversa, no está excediendo los límites de su autoridad. Solo está aplicando Mateo 7, que si se casa alguien que sea en el Señor. Solo está aplicando Mateo 6, no puede haber unión entre yugos desiguales. Pero si el pastor no permite que tales personas se casen simplemente porque una no le agrada a su ojo, el pastor está excediendo la autoridad que le ha sido dada. Le preguntaron a John MacArthur hace no sé si hace algunas semanas, y el video está corriendo muy famoso en el internet, si los pastores de la iglesia tienen autoridad. My name is Heather. Hi, Heather. First, I'd like to thank you for your ministry. God has used your online broadcast very much over the last couple of years in my life and my family's life. Good. One question I struggle with, though, is to what extent a member of a church is required to obey his pastor. How much authority does a pastor have in the lives of his congregants? None. No authority. I have no authority in this church, personally. My experience doesn't give me any authority. My knowledge doesn't give me any authority. My education doesn't give me any authority. I have no authority. My position doesn't give me any authority. My title doesn't give me any authority. That's why I don't like titles. Only the Word of God has authority. Christ is the head of the church, and He mediates His rule in the church through His Word. I have no authority. I don't have authority beyond the Scripture. I can never exceed what is written. 1 Corinthians 4:6. To do that is to become, Paul says, arrogant and to regard yourself as superior. I have nothing to say to you that puts any demand on you if it isn't from the Word of God. You're probably talking out of some experience where you felt that some undue authority was exercised over you or somebody you know by a pastor. We need to be reminded that as pastors, even though the Lord has lifted us up and given us this kind of responsibility, we possess no personal authority. If I am telling you what God has said in His Word, that has authority, right?
But I cannot exceed what is written. I can't tell you about your life. I can give you wisdom if you ask, but I may have no more wisdom than somebody else. You would get more wisdom on many, many issues out of my beloved Patricia on things than you would get out of me. But she's not in the pulpit. But she has spiritual insight and spiritual wisdom. And if you ask for advice or wisdom, hers in many cases would exceed mine. So the pastor in himself has no authority. Listen to what Paul says. Who is Paul? Who is Apollos? Who is Cephas? We're nothing. It's all of Christ. It's all of the Holy Spirit. It's all of the Scripture. Okay? Mm-hmm. Thank you very much. You're welcome, Heather. Vi el video cuando un hermano me comentó que estaba ese video en las redes. Y el día de ayer lo volví a buscar para no equivocarme. Yo no sé si lo que quiso decir MacArthur fue que el pastor no tiene ninguna autoridad si no se somete a la palabra, pero que sí la tiene si se somete a la palabra. Si eso fue lo que quiso decir, creo que como un buen maestro que es, falló, porque transmite más lo contrario. Le preguntan, ¿tiene autoridad el pastor sobre la iglesia? Ninguna. Y después hace o dice otras palabras y vuelve a decir ninguna. Hermanos, repito, si lo que quiso decir es ninguna, si no se somete a la palabra, estoy de acuerdo con él. Pero como un buen maestro de la Biblia que es, creo que falló y le faltó claridad en su respuesta. Tanto que puede generar un sentimiento equivocado en los creyentes al pensar que el pastor que Dios les ha dado a cada iglesia no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún valor. Es más, creo que es lo que quiere dar a entender, porque después dice, es más, yo soy el pastor de esta iglesia, yo soy el que predico, pero si alguien va a mi esposa, ella dará muy buenos consejos y mejores que yo, así pues vayan a ella. Fue como una, no sé si una broma. Y yo creo que hay hermanos en la iglesia que dan muy buenos consejos, que nosotros decimos a otras personas que se pueden acercar a ellos, pero esto no quita que el pastor de la iglesia tiene la labor de aconsejar. Una de sus labores principales es dirigir. Así que es importante decir algo sobre eso, porque es un maestro tan respetado hoy en día que se pueden tomar sus palabras sin discernir a la luz de las Escrituras, pero creo que su respuesta es desequilibrada y produce un anarquismo en el corazón de los creyentes. Hermanos, pues que el Señor nos ayude a recibir su palabra con humildad, a ejercer la autoridad que nos ha dado como iglesia, aplicando disciplinas en unidad como un solo cuerpo, y al someternos en amor y voluntariamente al liderazgo de la iglesia que Dios ha dado en cada iglesia local.